público asiático en general pensamos que son muy distintos a nosotros y realmente no, al final las personas somos personas, nos gustan cosas parecidas en general. Y la verdad que tienen mucho sentido del humor y en concreto Corea del Sur yo creo que tiene mucha influencia a lo mejor de Estados Unidos, tal vez a nivel cultural, y se nota porque el público es súper entusiasta. Te lo gritan todo. Es una palabra, por ejemplo, en coreano. ¿Qué ha dicho? Bueno, los inicios realmente son la esencia y lo que construyó lo que somos ahora, ¿no? Entonces, todo lo que hemos ido acumulando en estos años ha sido experiencia, muchos conciertos, trayectoria internacional y luego también pues, muchas tablas, ¿no? Al fin y al cabo, porque hemos diversificado mucho nuestro producto. Lo mismo hemos hecho conciertos, que eventos, que conciertos didácticos, formativos, talleres. Entonces sí que hemos ido creciendo en el sentido, bebiendo de muchas fuentes e incluso incorporando cosas nuestras propias para que el grupo no sea solamente un concierto que hacemos, sino un espectáculo en el cual hay mucho humor, un componente teatral importante, incluso baile, hay efectos de luz, hay siempre una sorpresa constante para el público. Desde los primeros en un teatro nacional en Pekín o en Taiwán, en esos templos de la música en los que prácticamente no entra ningún artista occidental. Actuamos para pilares fuimos teloneros de Bonnie Tyler para el Paso de Independencia, 100.000 personas viéndonos. O sea, la verdad que para nosotros fue un punto de inflexión también, ¿no? De decir, ostras. La entrega de premios Juan Carlos I del periodismo, que estaban los reyes eméritos. Y ese mismo día ETA dijo que dejaba las armas. Y entonces cantar Color Esperanza delante de los reyes de España el día en que ETA dice que deja las armas fue personalmente fue muy impactante y muy emotivo. Una cosita que hicimos en la sede de los niños oncológicos en Almudévar, con las familias, en niños que habían perdido la vida por el cáncer. Y entonces cada año hacen los padres una reunión para explicar cómo se sienten las emociones y tal. Entonces yo es el único concierto en el que no he podido terminar una canción. Recuerdo el principal lleno de gente el día del festival de a capella, los dos en el escenario, o sea, 6 personas cantando. Ese momento en el que la gente terminas y se pone a aplaudir y se cae el teatro, o sea, es como, ostras, si hay que cantar otra canción, no puedo. O sea, no voy a poder, no me va a salir, ¿no? Bueno, nosotros hemos asistido como grupo como decía mi compañero Carlos, a diversos festivales alrededor del mundo. Y bueno, pues la experiencia de asistir como participante pues, nos ha hecho ver la afluencia de público a nivel cultural, a todos los niveles que van a esas ciudades y la importancia que obtienen gracias a ellos, ¿no? Entonces es una manera un poco, pues, de cierto modo, hacer patria, que nosotros pues, siempre hemos haciendo patria ahí donde vamos, de Zaragoza, Aragón y España, ¿no? Y traer a toda esa gente que conocemos de festivales desde Austria, de Estados Unidos, invitarles a que vengan a Zaragoza, que vengan a Aragón y conozcan nuestra tierra, ¿no? Y nuestra cultura. 1, 2, 3, 4. Hola amigos, somos B Vocal, desde Aragón para el mundo, nos vamos a Corea, giramos por España, pero siempre desde Aragón, como vosotros. Aragón Digital.